comenzamos pues. Bien, bienvenidos. Vamos a iniciar la clase de 11º grado de la asignatura de física aplicada con el tema dilatación térmica. El día de hoy pues vamos a hacer un ejercicio de aplicación. Primero vamos a hacer un breve repaso acerca de lo que es la dilatación térmica. La dilatación es el aumento de las dimensiones de una sustancia debido al aumento de temperatura. Esto pues puede ocurrir en 3 vías. La primera aquí la tenemos sería la dilatación lineal, cuando la sustancia solo aumenta su longitud y no aumenta no aumenta hacia su altura o su profundidad. Entonces, si solo aumenta su longitud, tenemos una dilatación lineal. En el caso de la dilatación lineal, pues aquí vemos la fórmula con cual se calcula. Tenemos ahí la longitud final, que sería igual a la longitud inicial, y luego esto se multiplica la diferencia de temperatura por el coeficiente de dilatación, que este es específico para cada sustancia. Luego se le suma 1 y al resultado de esto pues se multiplica por lo que sería la longitud inicial. Ahora, para calcular en el caso del coeficiente de dilatación, pues tenemos aquí otra fórmula. En el caso de que no conozcamos cuál es el coeficiente de una sustancia, lo podemos calcular mediante esta fórmula, que sería la longitud final menos la longitud inicial. Todo esto sobre la diferencia de temperatura por la longitud inicial. Luego aquí tenemos una tabla de los coeficientes de dilatación lineal. Estos coeficientes pues van a variar dependiendo de la sustancia, como lo había mencionado anteriormente. Están en base a grados Celsius. Luego tenemos aquí un ejercicio de aplicación en el cual nos dicen aquí que calculemos, considerando, dice, la juntura, que sería la unión, esta parte que se ve aquí entre los rieles, de dilatación de las vías férreas de un tren. Determina, dice, la separación que se debe dejar si la temperatura en verano es de 45 grados Celsius y la temperatura en invierno es de 23 grados Celsius. Entonces, ¿para qué calculamos la dilatación en este caso y por qué deben haber espacios entre cada una de las láminas de acero? Resulta que como el acero tiende a expandirse de forma lineal cuando está en presencia de mayor temperatura, entonces si se dejasen las líneas completamente rectas, sin separaciones, lo que pasaría es que el acero tendería a doblarse y esto pues ocasionaría problemas al momento de venir y que los trenes pasen. Podría haber un accidente, un volcamiento del tren. Aquí vemos la solución. En el caso de la solución, pues aplicamos aquí la fórmula. Dice, pero aquí solamente que despejamos para temperatura. Primero despejamos para la temperatura, sacamos la temperatura, en la diferencia de temperatura, que sería la temperatura final menos la temperatura inicial, que eso da 22 grados Celsius. Y luego eso, ya teniendo este dato, pues multiplicamos. Primero, el coeficiente de aceleración, de dilatación por los 22 grados Celsius. Y al final a esta multiplicación, pues le vamos a sumar 1, que no aparece aquí en ese ejercicio, pero sí, al final se le suma 1. Entonces sería, ya aparece sumado, creo acá. No. Vamos a ver, ¿qué material dice que es? No dice metal, pero dice aquí el coeficiente. Aquí en este ejercicio pues se les olvidó sumarle el 1, entonces sería multiplicar los 22 por 1.35 por 10 a la menos 5, le sumamos 1 y luego lo multiplicamos por 30, que sería la longitud que nos mencionan aquí en metros. Luego vamos a ver un ejercicio más adelante con respecto a esto. Aquí tenemos otro ejercicio. Sería, dice, en los rieles de una vía de tren de acero tienen 1500 metros de longitud.
¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumenta de 24 grados Celsius a 45 grados Celsius? Para esto, vamos a ver aquí, sustituimos en el caso de la longitud inicial, que serían los 1500 metros, y luego tenemos acá, aquí vamos a hacer un cambio, este paréntesis no va allí, sería aquí ese paréntesis, y luego este paréntesis allí. Ok, entonces se multiplica los 11 por 10 a la negativo 6 por 21. Si me ayudan un poquito ahí con eso, por favor, serían 11. Ya saben que se utiliza la tecla exponente, luego se pone el signo negativo y luego el 6, y luego se da, no multiplican directamente por 21. Luego a eso le sumamos 1. El resultado de esta multiplicación, vamos a poner aquí abajo, el resultado de la multiplicación sería, copiamos los 1500 metros, y eso por el resultado de la multiplicación, que sería 1.000231. ¿Así les dio? ¿Sí les dio así? ¿Sí o no? Luego el resultado acá sería 1500.347. 346. ¿Así le da? Sí, así. Sí, correcto. Bien, se multiplica esto por esto primero, luego se suma el 1, luego se multiplica por los 1500. ¿Ya? Entonces, vemos que cada uno, que en metros, estamos hablando de que son 1500.346 metros. Vamos a ver la pregunta, dice, ¿qué longitud tendrá cuando la temperatura aumente? Pues aquí lo único que había que calcular era qué longitud final va a tener la línea de tren, solamente. Solo que hay una... Vamos a ver, entonces aquí tenemos el otro tipo de dilatación, que sería la superficial. Esto es más que todo cuando tenemos láminas de metal de alguna sustancia. Entonces, este tipo de láminas pues tiende a aumentar el área superficial. Entonces, vemos aquí un ejemplo, una lámina de metal que está fría, y luego vemos a otra que se ha calentado. Vemos que aumentó considerablemente su tamaño. Eso no sucede de esta manera. Aumentará algunos centímetros cuadrados, pero a este tamaño no se ve no es exagerado. Este es solo con fines de ejemplo. Entonces, para calcular la expansión superficial, igual se calcula para el área final, es igual a la diferencia de temperatura por el coeficiente de dilatación. Este coeficiente pues va a estar multiplicado por 2 más 1, y luego el resultado de toda esta operación interna lo multiplicamos por eh, el, el área inicial. Pues vamos a hacer acá un ejemplo. Aquí tenemos la tabla de dilatación. En el caso de la dilatación superficial, vemos que varía un poco en relación a la tabla que estaba más arriba, que era la de dilatación lineal. Tenemos aquí entonces un ejemplo. Dice, determine la variación del área de un agujero de una placa de acero que se encuentra a 20 grados Celsius cuando se eleva la temperatura a 56 grados Celsius. El agujero tiene un área inicial, dice, de 3.20 centímetros cuadrados. Entonces, hacemos primero el cálculo de la diferencia de temperatura, que serían 36 grados Celsius. Venimos y le restamos los 20 a los 56. Le restamos los 20 y eso nos da 36 grados Celsius. Luego multiplicamos la diferencia de temperatura por 2 veces el coeficiente de dilatación.
En el caso del coeficiente de dilatación, pues para el acero vamos a corroborar si es este que tenemos acá, 1.20 por 10 a la menos 5. El acero, y está malo. Bueno, vamos a ponerle ahí una encima, un cuadrito, y lo vamos a borrar eso porque eso está mal. Bien. Y vamos a colorearlo. Ahora sí, vamos a escribir aquí entonces para el área final, que sería el área final. Vamos a ver, esto sería igual a la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud inicial? El área inicial, perdón. ¿Cuál es el área inicial? Necesito que participen para saber que van entendiendo. 3.20 metros cuadrados. Vamos a insertar aquí un símbolo para metros cuadrados. Entonces tenemos ahí metros cuadrados. Bien, y eso va a estar multiplicado por, tenemos un paréntesis ahí. Y eso va a estar multiplicado por, dice, 2 veces. Por aquí hay un errorcito. Vamos a ver, ¿dónde estaba la fórmula? Aquí dice que es más 1. Vamos a ver. Llaman. Sí, qué barbaridad, que no dejan trabajar a la gente. Bien, eso dice que está más 1. Vamos a ver dónde está. 1. Dice más. Vamos a ver dónde está el más. Se me perdió el más ustedes. Ahí lo hay. Ahí está, más 1. Y luego esto va a estar multiplicado por 2 veces el coeficiente de dilatación. 2 por... Vamos a ver, el coeficiente del acero es 23 por 10 a la menos 6. Por 23 por... Y aquí ya vamos a poner otra vez. Por 10 a la negativo 6. Bien, 2 veces multiplicado por eso. Cerramos ahí el paréntesis. Y luego esto dice que tiene que estar multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? Para decir que estaban llamando, ahí sí participaron, pero para cuando les pregunto en el ejercicio, nadie quiere participar. Yo vengo entrando. 20 grados. De 20 grados era lo que le estábamos restando. La diferencia eran 36 grados Celsius. Ok, si me ayudan entonces, vamos a multiplicar este dato por 36. 23 por 10 a la menos 6 por 36. Da 0.000828. Ok, ahora lo multiplicamos por 2. $0.001656. A ver, ¿lo corroboraron los demás?
¿Sí o no? ¿Sí o no? Sigo esperando. Sí, así va. Ok, ¿cuánto les dio? 0.001656. Ok, está malo. Bien, multipliquemos entonces de esta forma. Profe, Sería, ¿sí? a mí me dio 5.2992. No. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este 2 lo multiplicamos por 23 por 10 a la menos 6. Primero, 2 por 23 por 10 a la menos 6. ¿Ya? Sí. Ah, ok. Ahora, 0.000046. ahora multiplíquelo por 36. Lo mismo. 0.001656 da lo mismo. Ahora súmele 1. 1.001656. Ok, ahora sí está correcto. Ahora sí lo multiplicamos por 3.20. $3.20, profe. No, debe tener decimales, estimado. ¿Cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuánto les dio? Hola. Hicieron. ¿Cuánto les dio? Da 3 puntos. Sí, da 3.20, pero hay unos decimales ahí. Da 52. 52.992. 992. Correcto. ¿Y esos qué son, estimada? ¿Qué unidad lleva ese resultado? Metros cuadrados, ¿verdad? Porque estamos calculando área, ¿verdad? Y en esa sería la respuesta. Entonces, esa sería la dilatación. Si se fijan, no es mucho. Apenas es algunos milímetros que aumentan. Pero sí se puede notar un poco la diferencia. Ahora, sigamos con el siguiente ejercicio. Dice, en una escuela dice preparatoria, una ventana de vidrio tiene un área de 1.4 metros. Si la temperatura está a 21 grados Celsius, dice, ¿cuál será la temperatura? Su área final al aumentar la temperatura a 35 grados Celsius. Vamos a ver, vamos a insertar aquí un cuadrito. Vamos a hacer directamente, sin estar haciendo cálculos extras. Entonces sería, vamos a insertar aquí una... Entonces sería área final. Y esto va a ser igual a el área inicial. ¿Cuál es el área inicial? .4, ¿verdad? Metros cuadrados.
Son bien participativos ustedes. Me asombran. Realmente. No me siento solo cuando estoy con ustedes. Algunas veces uno siente que está hablando solo, pero con ustedes no, o sea, es diferente. No se siente la soledad. Profe, Sí, dígame. a mí la calculadora no me da en qué unidad tiene que estar. La letra de arriba, ¿Cómo así? hay una letrita que sale DRG. Ok, ¿qué calculadora tiene? ¿Una Casio? Simplifica, sí. Ok, a un lado de Ohm aparece Mode, ¿verdad? Ajá. Dele clic en Mode. Ujú. ¿Qué le aparece? Comp, SD y red. Dele otra vez Mode. Def, ra y gra. Dele en 1, que es DEC. Ujú. Y le da, Ya. y ya. Ok, entonces aquí sería más 2 veces el coeficiente de dilatación. ¿Cuál es el coeficiente de dilatación? Vamos a buscarlo acá. Dice que es el del vidrio. Es 14.6 por 10 a la menos 6. Aquí. Ahí está. Ok, ahora cerramos aquí el paréntesis. Y luego dice que eso está multiplicado por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto es la diferencia de temperatura? ¿Quién lo calculó ya? ¿Serían 35 menos 21? 14. 14. Correcto, 14 grados Celsius. Y cerramos ahí. Ok, vamos a multiplicar entonces 2 por 14.6 por 10 a la menos 6. A mí igual sale 0.0000292. ¿Cuánto? 0.40292. Ok, ahora por 14. 0.0004.088. Y ahora le sumamos 1. 1.0004.088. Ok, ahora se multiplica por 1.4. 1.457232. 400. 1.400. No, Cuéntese. 40.000. 00. 57.32. Ok. Serían, ¿y estos serían qué? Metros cuadrados, ¿va? Sí. Ok, ya tenemos ahí el ejercicio. Dice cuál será la longitud final. O sea que no es de preocuparse mucho, ¿verdad? Solo aumenta poquitito. Luego tenemos la dilatación volumétrica, que esta es en base a algunas sustancias que tienen la característica que cuando se les agrega calor, pues aumentan hacia todas sus direcciones. O sea, aumentan su longitud, aumentan su altura y aumentan su profundidad. Entonces, este tipo de sustancias, pues, son generalmente algunas sustancias que están en forma líquida, pero también algunos metales pueden experimentar esos fenómenos. Aquí tenemos el coeficiente de dilatación volumétrica para algunas sustancias,
por lo menos las más comunes. Y vemos que igual que en el caso de la dilatación lineal la dilatación en base al área, pues la superficial, estas también varían un poco en relación a cada sustancia. Y teníamos aquí un ejercicio, vamos a ver, este ejercicio, vamos a hacer este. No, este es de lineal. Este tampoco. Aquí está, vamos a hacer este. Tenemos una barra de aluminio, dice, de 0.5 metros cúbicos de volumen. Experimenta inicialmente una temperatura de 14 grados Celsius. Posteriormente se calienta a 45 grados Celsius. ¿Cuál será el volumen final que tanto ha incrementado? Que tanto incrementó. Entonces tenemos, vemos acá, vamos a ir poniendo los datos acá. Tenemos el volumen inicial, ¿cuánto es? ¿0. cuánto? 0.5. 0.5. Ok, tenemos la longitud final, no la conocemos. La temperatura inicial, 14, 14 grados Celsius. ¿Y la temperatura final cuál sería? 45 grados Celsius. 45 grados Celsius. Vamos a ver el coeficiente de dilatación del aluminio. Vamos a ver dónde está. Aquí está. En el caso del aluminio es 67.2 por 10 a la menos 6. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Serían 67.2 por 10 a la menos 6. ¿Sí? Bien. Listo. Ahora sí, vamos a ver. Aplicamos esta formulita entonces. Tenemos acá velocidad final, volumen final, velocidad. El volumen inicial, ¿cuál sería? 0.5. 0.5 metros. Lo tenemos, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Y esto está muy grande. Ay, miren lo que está muy grande. Ahí se ve claro, ¿verdad? Ok, esto dice que es por... tenemos siempre el 1 que siempre va a estar en esa fórmula ahí. Y luego esto más el coeficiente de volumétrico, que lo representa con una beta, pero vamos a poner solamente la cantidad. ¿Cuánto sería la cantidad? 45 grados. No, hombre, el coeficiente. Lo tenemos acá, 67.2 por 10 a la menos 6. Ok, ahora esto dice por la diferencia de temperatura. ¿Cuánto sería la diferencia de temperatura? ¿Alguien que me ayude a hacer el cálculo ahí? 31. 31, correcto. 31 grados Celsius. Ahora sí, multiplicamos 67.2 por 10 a la menos 6 por 31. Me sigue apareciendo por 10 a la menos tal en el resultado. Sí, no importa. Ahora súmele más 1 Ujú. y le va a aparecer ya en números normales. 1.002. Ok, ahora multiplíquelo por 0.5. 0.50, 10, 41, 6. Ok, bien. Como lo que nos pide el ejercicio es cuánto fue lo que aumentó. Entonces tenemos aquí que es 0.5. 01, 04, 16. 01, 04, 16. ¿Y estos qué son?
Tenemos aquí metros cuadrados. no son metros cuadrados, son metros cúbicos. Ahí estaba un 2. Sí, ma, ¿y quién la manda a poner un 2 ahí? Bien sabe usted que no es un 2. Sí, claro. Ok, ahora, fíjense, como el ejercicio nos pide cuál será el volumen final, ese es el volumen final. Pero ahora hay que calcular cuánto fue lo que incrementó. Entonces, para el volumen final vamos a venir y le vamos a restar el volumen inicial solamente y para tener lo que sería, ¿cuánto fue lo que aumentó? Sería menos 0.5 metros cúbicos. ¿Cuánto da eso? 0.0010.416. Y a este lo vamos a dejar solo con B. ¿Cuánto dice, estimado? 0.0010.416. Y esto sería todo. Y termina el ejercicio. Estos ejercicios son sencillos. Lo único es que la vez pasada estábamos, primero le sumábamos esto a este dato de acá y por eso nos daba un dato erróneo. Realmente tuvimos un caso en que nos daba 2 veces o 3 veces lo que era la distancia longitudinal, lo cual era totalmente imposible. Entonces, ahora sí está correcto. Primero se multiplica, en el caso de esta fórmula, primero se multiplica el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura y luego se le suma el 1 con el orden, siguiendo el orden de las operaciones matemáticas, y luego eso se multiplica por el volumen inicial. En el caso de las fórmulas anteriores, en el caso de esta fórmula, por ejemplo, primero se multiplica 2 veces el coeficiente de dilatación, luego por la diferencia de temperatura, luego se le suma el 1 y luego se multiplica, ese resultado se multiplica por el área inicial. En el caso de la longitudinal, pues igual, primero se multiplica el coeficiente de dilatación por la diferencia de temperatura, luego se le suma 1 y luego por la longitud inicial. Y eso es todo. Entonces, eso sería todo por hoy, cipotes. Gracias por asistir. Ya don Mario puede venir y hacer la despedida. Pero que encienda la cámara, si no, no hay despedida. ¿Me puede, don Mario? Se durmió, ¿ah? Ah, bueno, ni modo, lo vamos a dejar hasta ahí. Parece que se durmió el caballero ahí. Entonces, hasta luego, muchachos. Pasen buenas tardes. Hasta el lunes.